¿Será que Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, tiene algo que ver con el cumplimiento de alguna de las profecías del Apocalipsis? Mi nombre es Enrique Rosenthal y soy del Ministerio Bíblico, Profético e Histórico Navegando del Pasado al Futuro.net. Vivimos en tiempos de cumplimientos proféticos acelerados, en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Y en este noticiero profético analizaremos algo del rol que juega Donald Trump en el cumplimiento profético en relación al levantamiento de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, es decir, de la unificación de Iglesia y Estado en los Estados Unidos. I will get rid of and totally destroy the Johnson Amendment, que desafortunadamente tendrá como consecuencia la famosa marca de la bestia, es decir, la secuencia de leyes religiosas dominicales antes del retorno de Jesucristo, que traerá persecución religiosa a esa nación y como consecuencia al mundo entero, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que incluyen el sábado como día de reposo bíblico. Lo que explicaré a continuación no se aprende en el colegio, ni en la universidad, ni en el hogar, ni siquiera en las iglesias. Es historia que se desea ocultar y que nadie sepa, aunque muchos libros de historia lo documentan. Pero hoy en día existe mucha ignorancia histórica y analfabetismo profético. Aunque hoy en día tenemos acceso a toda la historia mundial gracias a las bibliotecas y al Internet, y casi todos tenemos una Biblia en la casa, pero casi nadie la lee, ni la estudia, ni la entiende. Sucede que el problema de las persecuciones religiosas tiene un origen, que es la unión de Iglesia y Estado, es decir, la unión de religión con política. El riesgo de persecuciones religiosas está latente en cada estado que permite que la religión, cualquiera que fuese, influya sobre la toma de decisión política. Pero en este tema nos enfocaremos en el cristianismo, que con el 73% es la religión principal de los Estados Unidos y en donde se centra nuestro análisis. Roma papal, hoy conocido como el Vaticano, es desde sus inicios una perfecta unión de Iglesia y Estado, siendo el obispo de Roma, conocido como el Papa, la máxima autoridad del Vaticano. El obispo de Roma es a la vez jefe de Estado del Vaticano y cabeza de la Iglesia Católica Romana. De esta manera, el Vaticano es una teocracia, la única en Europa. Durante la Edad Media, cuando Roma papal tenía poder para gobernar sobre los reyes de la tierra, estableció los terribles tribunales de su Inquisición, trayendo persecución religiosa sobre Europa y América Latina durante más de 3 siglos. Estas abusivas persecuciones y la explotación inhumana de América Latina fueron llevadas adelante por decenas de papas consecutivos. Los historiadores estiman que fueron torturados y matados entre 50 y 150 millones de personas directa o indirectamente por el papado de Roma durante la Edad Media. Roma papal que era enemigo de la libertad religiosa y civil. Pero, ¿por qué fueron perseguidos y asesinados? Por no someterse a la autoridad religiosa y espiritual de Roma papal, por creer diferente, por querer tener su propio ejemplar de las Sagradas Escrituras y leerlas personalmente, por oponerse a la compra y venta del perdón con dinero que practicaba Roma papal, por creer que la salvación es por gracia y que es gratuita y no es por obras,
por creer poder confesarse directamente con el Señor Jesucristo y recibir el perdón directamente de Dios y no mediante intermediarios humanos. Ellos protestaron contra los abusos de Roma papal y contra el paganismo que los líderes religiosos católicos habían introducido al cristianismo, como por ejemplo la veneración de imágenes, de seres humanos y de muertos, y por eso fueron llamados los protestantes. La historia nos revela que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Otra cita nos dice que por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Y otro historiador revela que desde el nacimiento del papado hasta la actualidad han sido masacrados por los perseguidores papales por el crimen de herejía, en un promedio de más de 50.000 asesinatos religiosos por cada año de existencia del papado. Recordemos, por ejemplo, la matanza de San Bartolomé. Ocurrió el 24 de agosto de 1527, donde los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado bajo influencia jesuita, asesinaron 70.000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa Clemente VII se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos resultados de esta matanza. Por causa de la Inquisición romana medieval en Europa contra los protestantes, muchos de ellos huyeron y encontraron un refugio en el Nuevo Mundo, hoy conocido como los Estados Unidos de América, que llegó a ser un refugio para todos los perseguidos religiosos. Les quiero presentar 3 citas históricas para entender mejor lo que pasó. En este diccionario de la historia de la Iglesia dice que el refugio para muchos de los que en Europa fueron perseguidos debido a su conciencia fue la América colonial. Y en este otro libro, Compendio de la Historia Americana, encontramos las siguientes citas. La primera nación que se estableció fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia con hugonotes, que víctimas de las persecuciones se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. Y otra cita dice que la región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados. A consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a las colonias donde se respetaban sus creencias. De esta manera, Norteamérica llegó a ser inclusive un lugar de refugio para los católicos perseguidos de Irlanda, país europeo en donde predominaba el protestantismo tras la Reforma protestante. La historia nos revela que en la segunda mitad del siglo XVII, la población de las colonias, ya de por sí numerosa, aumentó bastante con los católicos perseguidos de Irlanda. Y también los puritanos y los protestantes alemanes que estaban en territorios católicos. En otro tema analizaremos con más detalle la raíz del problema de la persecución, que es la unión de Iglesia y Estado, la que trae leyes religiosas y como fruto de las mismas persecuciones, sin importar qué religión está al mando, catolicismo, protestantismo, islam, da igual. Por lo tanto, el problema no es tanto la religión, sino es la unificación de Iglesia y Estado. Y es por esas circunstancias históricas de persecución medieval
que al momento de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los católicos conformaban menos del 1% de la población de las 13 colonias, lo que significa que casi el 99% de la población de las primeras 13 colonias de los Estados Unidos que en 1776 declararon su independencia eran cristianos protestantes. Ahora entendemos por qué los Estados Unidos fueron fundados en los principios de libertad religiosa, con completa separación de Iglesia y Estado. Porque los primeros inmigrantes de esa nación habían sufrido un gran trauma en su pasado europeo. Ellos querían evitar a toda costa que la religión se meta en la política de su nueva nación y prevenir de esta manera leyes religiosas que podrían resultar nuevamente en persecuciones religiosas contra minorías que tienen creencias diferentes. James Madison, autor principal de la Constitución, explicó por qué es necesario que la religión y la política estén separadas. El propósito de la separación de la Iglesia y el Estado, dijo, es mantener para siempre alejadas de estas costas, refiriéndose a los Estados Unidos de América, la lucha incesante que ha empapado el suelo de Europa con sangre durante siglos. De esta manera, consolidaron la total y absoluta separación de Iglesia y Estado en su Constitución para garantizar la libertad religiosa de todos sus habitantes. Quiero mostrarles la primera enmienda de su buena Constitución. En ella encontramos 45 palabras con 5 libertades. Dice que el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo la libertad de culto, o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la reparación de agravios. Thomas Jefferson, que era uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y principal autor de la Declaración de Independencia, escribió en 1802: «Contemplo con reverencia soberana ese acto de todo el pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debía hacer ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir su libre ejercicio, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado». Y 72 años después, en el año 1874, la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América recordó los fundamentos de esa nación diciendo lo siguiente: «Como este país había de ser patria de los oprimidos de todas las naciones de la tierra, fuesen cristianos o paganos, y comprendiendo plenamente los peligros que la unión entre la Iglesia y el Estado había impuesto a tantas naciones del viejo mundo, con gran unanimidad acordaron que no convenía poner en la Constitución o la forma de gobierno algo que pudiese interpretarse como refiriéndose a cualquier credo religioso o doctrina». Y a eso se refirió el buen presidente católico John F. Kennedy al decir en 1960 lo siguiente. Veamos el video. «Yo creo en un Estados Unidos donde la separación de Iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico diría al presidente, en caso que fuera católico, cómo actuar, y donde ningún pastor protestante diría a su membresía por quién votar. Yo creo en un Estados Unidos que es oficialmente ni católico, ni protestante, ni judío, donde ningún oficial público ni obligue ni acepte instrucciones de orden público del Papa, del Concilio Nacional de Iglesias
o de cualquier otra fuente eclesiástica, When no religious donde body ningún seeks to ligamento impose its religioso trata de directly imponer or su indirectly, voluntad upon the directa general o populace, indirectamente or the sobre la public acts of población its officials. general o los actos públicos de sus oficiales, And where religious y donde la liberty libertad religiosa es tan indivisible que un acto contra una iglesia sería considerado como un acto en contra de todas. Hace unos instantes vimos que al momento de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, los católicos conformaban menos del 1% de la población de las 13 colonias, lo que significa que casi el 99% de la población de las primeras 13 colonias de los Estados Unidos, que en 1776 declararon su independencia, eran cristianos protestantes. Pero el escenario religioso de los Estados Unidos ha cambiado a lo largo del tiempo de protestante a católico. Les quiero leer cómo lo expresa el diccionario. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha crecido considerablemente en la historia del país, de ser una pequeña minoría durante la época de las 13 colonias, sabemos que fue menos del 1%, a ser actualmente la denominación cristiana más grande del país. Sí, la Iglesia Católica estadounidense se ha convertido en la más grande confesión religiosa del país, que ha visto aumentar su número de fieles a más de 68 millones de personas, mientras que el total de iglesias protestantes han pasado a ser un 65% en 1910 y representar solo el 25% del mapa del cristianismo en territorio estadounidense. El cuerpo de mayor importancia en los Estados Unidos es la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, realizada por la jerarquía de obispos y arzobispos de los Estados Unidos, respondiendo solo ante la supremacía del Papa. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con Donald Trump? Recordemos que en mayo de este año 2017, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la enmienda Johnson. Aquella enmienda estadounidense que prohíbe a las iglesias la participación directa o indirecta en campañas políticas, ya sea a favor o en contra de un candidato. De este modo, impide a los líderes religiosos que usen sus púlpitos para manifestar su apoyo o su oposición a un candidato con el objetivo de influenciar a su congregación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esa orden ejecutiva con el supuesto propósito de proteger la libertad religiosa y de expresión en ese país, diciendo que no vamos a permitir que las personas de fe estén siendo intimidadas o silenciadas. Suena bien, ¿no? Es una idea aparentemente muy buena. Libertad de expresión para los líderes religiosos, para que se metan en asuntos políticos de una manera activa. Pero la enmienda Johnson tenía justamente el propósito de evitar que la iglesia se meta con el Estado y proteger de esta manera la libertad religiosa de todos y principalmente de las minorías. Trump dijo además que lo primero que tenemos que hacer es devolverle a nuestras iglesias su voz. La enmienda Johnson ha impedido a nuestros pastores decir lo que piensan desde sus púlpitos. Si quieren hablar de cristiandad, si quieren predicar o hablar de política, no pueden hacerlo. Pero justamente de eso se trataba la enmienda Johnson, que los líderes religiosos de cualquier religión o denominación no se metan con la política y se mantengan alejadas de ella. Ahora, ¿qué significa proféticamente lo que Donald Trump está haciendo? Recordemos que Apocalipsis 13 nos enseña que se levantará la imagen de la bestia en los Estados Unidos, es decir, la unión de iglesia y Estado en esa nación, y que como consecuencia se emitirá finalmente la marca de la bestia,
es decir, la ley religiosa que es la marca de la autoridad de Roma de haber cambiado el tiempo de la ley de Dios de sábado a domingo. El catecismo dice claramente: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea en el año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y la publicación de la Sociedad Católica de Registro, The Catholic Record, de Inglaterra, dice que el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y la transferencia de la observancia del día de reposo es prueba de este hecho. La pregunta es: ¿a quién le conviene la eliminación de la enmienda Johnson? A aquella religión que representa la mayoría, es decir, la Iglesia Católica Romana. Ella es la única iglesia que realmente se beneficia en los Estados Unidos con la eliminación de la enmienda Johnson, porque le permite influenciar las campañas políticas y favorecer drásticamente a candidatos presidenciales de su agrado. Veamos la realidad en números. Actualmente, la Iglesia Católica en los Estados Unidos tiene más de 68 millones de miembros, siendo la denominación cristiana más grande de ese país. La segunda denominación cristiana más grande de los Estados Unidos son los bautistas, con algo más de 27 millones de miembros. Es decir, ni siquiera la mitad. Y para entender aún mejor esta problemática, deseo dar un ejemplo de una pequeña denominación cristiana de ese país, los Adventistas del Séptimo Día, con apenas algo más de 1 millón de miembros en los Estados Unidos. Ahora, si hipotéticamente todas las denominaciones cristianas apoyarían a su candidato presidencial favorito desde sus púlpitos, ¿quién tendría la ventaja abrumadora? ¿Aquella iglesia que influye sobre 68 millones de miembros? ¿O aquella que influye sobre 1 millón de miembros? Tomemos el hipotético caso que el Vaticano de Roma ordene al liderazgo católico de los Estados Unidos, aquel que responde solo ante la supremacía del Papa, que instruye a los sacerdotes para que digan a los miembros de sus congregaciones que voten por cierto candidato de su preferencia, cuya lealtad al obispo de Roma sea mayor a la lealtad de su constitución americana. Contrario al caso del presidente católico Kennedy. En las elecciones presidenciales del año 2021 nos enfrentamos por primera vez en la historia de los Estados Unidos a este posible escenario porque Donald Trump ha eliminado la enmienda Johnson. Es por eso que la enmienda Johnson es vital para salvaguardar la libertad religiosa en los Estados Unidos e impedir que las mayorías religiosas puedan influenciar sobre la política y finalmente imponer su autoridad espiritual. De eso se trata el trasfondo del problema y el mensaje de este video para abrir los ojos a esta realidad. Deseo aclarar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se abstiene formalmente de la política, justamente por creer en la firme separación de Iglesia y Estado y por ser un firme defensor de la libertad religiosa. Fue por eso que la Iglesia Adventista mantuvo su posición histórica de no apoyar u oponerse a la candidatura de cualquiera de sus miembros cuando el reconocido neurocirujano adventista Ben Carson participó en la disputa para el nombramiento en el Partido Republicano para competir a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump habla mucho de construir un muro para detener la inmigración ilegal, pero el muro que debería estar protegiendo y fortaleciendo es el muro de la separación de Iglesia y Estado, en vez de socavarlo, debilitarlo y trabajar en su derrumbamiento. Franklin Roosevelt, uno de los antiguos presidentes de los Estados Unidos, expresó la gran verdad
que en política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. ¿Saben? Para ganar hoy en día las elecciones en los Estados Unidos, se requiere del voto católico. Y Donald Trump tuvo que conquistar también a muchos votantes católicos para ganar la presidencia, pues los católicos representan hoy en día ya un 27% del voto nacional de los Estados Unidos. El 5 de octubre de 2016, Trump escribió una carta al presidente de la Catholic Leadership Conference, la conferencia de liderazgo católico. En la carta, Trump elogió a dos de los prelados más destacados del catolicismo militante de los Estados Unidos. Trump escribió: «Tengo un mensaje para los católicos. Estaré ahí para vosotros. Estaré junto a vosotros. Lucharé por vosotros». Y un mes después, en la noche anterior a las elecciones, el 7 de noviembre de 2016, Donald Trump dio un mensaje especial a los católicos de los Estados Unidos mediante la red católica EWTN, en la cual dijo que los políticos de Washington han sido hostiles a la iglesia, han sido hostiles a los católicos, han sido hostiles a los miembros del catolicismo. Mi gobierno estará al lado de los católicos estadounidenses para promover los valores que todos compartimos como cristianos y estadounidenses. ¿Qué es un valor que comparte la abrumadora mayoría de los cristianos estadounidenses, tanto católicos como protestantes? El domingo como día de descanso. Querido amigo, ante nuestros ojos se cristaliza el panorama profético de Apocalipsis 13. La imagen de la bestia se está levantando ante nuestros ojos en los Estados Unidos. Una vez que termine el proceso de su levantamiento, seguirá la imposición de la marca de la bestia, es decir, la secuencia de leyes religiosas dominicales obligatorias que pondrán bajo persecución a los que guardan los mandamientos de Dios según las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 13 y 17 revelan que Estados Unidos repetirá lamentablemente la Edad Media. Habrá un decreto de muerte contra aquellos cristianos protestantes que nuevamente no se someterán a los abusos y que pongan los mandamientos de Dios encima de los mandamientos de los hombres, como Pedro y los demás apóstoles lo habían hecho en la antigüedad. Lean Hechos 5:29. Un estudio reciente mostró que el 62% de los cristianos evangélicos de los Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump, piensan que la tortura está bien y a veces necesaria. Vivimos en tiempos solemnes y hay que dedicarse a estudiar estos temas con seriedad y profundidad y tomar decisiones correctas. Si deseas obtener más información acerca de Apocalipsis 13, te invito a estudiar este impresionante capítulo profético en mi seminario bíblico, profético e histórico. Lo puedes encontrar y descargar gratuitamente de mi sitio web, navegandodelpasadoalfuturo.net. Por favor, comparte esta información importante y te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en las redes sociales para que te mantengas informado respecto al avance de los cumplimientos proféticos y de las señales que Jesucristo nos ha dejado para poder identificar el tiempo antes de su retorno al planeta Tierra en gloria y majestad. Que Dios nos bendiga con este conocimiento para alistarnos para la crisis final y prepararnos para el encuentro con nuestro Creador. Amén.